El- Bueno, buenas tardes para todos. Estoy acá, yo en el club, nada más que para variar, esta computadora está un poco lenta. Cierro yo aquí para poder estar en las dos computadoras. Ángel vino muy temprano hoy. No, ese vino, pero no ha regresado. Ángel vino muy tempranito hoy. Súper lenta esta computadora. Ujú. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Eso, no sé si tengo el micrófono abierto acá para que los escucharan. A mis, así yo creo que sí. A ver, bueno, pues perdón tanta tardanza, pero esta computadora ya anda muy rara. Tengo pantallas dobles, primero no me miraba y luego miré doble. Y todavía denme un minutito antes de que empiece a grabar, porque uy, ya está grabándose. Hola, Clau, ¿cómo estás? Vamos a compartir la pantalla. Ujú, ok. Voy a usar el micrófono hoy porque esto de hablar a mí sin micrófono me desgasta un poco más. A ver, entonces, oh, lenta, 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 lenta ella. La compu está muy lenta. Pero vamos a hablar el día de hoy de un tema muy interesante que a todos nosotros nos importa muchísimo porque es una de las deficiencias más importantes que tenemos en la alimentación. Vamos a hablar acerca, ¿sí me ven, verdad? Ah, perfecto, como se ve está perfecto. Ahí como verán no alcancé a peinarme mucho, ni a maquillarme mucho, pero bueno, muy buenas tardes para todos, soy Lorena Cisneros. Tenemos por acá Culiacán, tenemos Ensenada, ya los vi, hagan así, saluden por acá para que nos veamos. Obviamente Tijuana está
presente, no sé si por ahí anda Ensenada, la verdad es que no los alcancé a ver. Perdón, no sé si anda por ahí La Paz, que de repente se han estado conectando últimamente. Esa computadora está muy rara, entonces ya no le quiero mover. Buenas tardes para todos. Una vez más, presentarme. Soy Lorena Cisneros. Tengo más de 20 años consumiendo la nutrición celular. Cuando yo conocí la nutrición celular, estaba con, primero que nada, muchísimo cansancio, un cansancio crónico espantoso. Yo despertaba cansada después de haber dormido muchas horas. No tenía energía como para terminar el día. Tenía que sí o sí hacer siesta. Si no hacía siesta, no alcanzaba a terminar el día. Tenía 20 kilos de sobrepeso. Entonces es interesante porque, porque al mismo tiempo que estaba desnutrida, tenía sobrepeso. Yo siempre le explico a la gente, o trato de explicarle que es uno de los problemas más serios que tenemos, que es la poca información acerca de la alimentación, siendo una de las actividades más importantes que hacemos para nuestra vida y nuestra salud, tenemos muy poca información al respecto. Y bueno, yo era precisamente eso porque tenía, como les digo, sobrepeso y anemia. Así que bueno, empecé a tomarme la nutrición. La verdad es que fue maravilloso tomar la nutrición porque me resolvió dos problemas al mismo tiempo. Uno de ellos, bueno, tres que para mí fueron muy impactantes. Uno de ellos fue el recuperar la energía. Yo de verdad no tenía energía. Y al no tener energía, pues obviamente se dificultaban mis actividades diarias, estaba terminando la carrera, el trabajo, era bastante problemático. Y en segundo lugar, me resolvió el tema del peso, porque imagínense, al mismo tiempo que eliminé la anemia, bajé los 20 kilos que tenía de más. La tercera cosa que me solucionó fue que fue supremamente práctico. A mí si me hubieran hecho, tienes que hacer un régimen alimenticio, tienes que cocinar, tienes que pesar lo que te vas a comer, tienes que escoger tus alimentos, desayuno, comida y cena. Me hubiera sido muy difícil hacerlo por muchas razones, pero me fue súper práctico que me dijeran, te vas a tomar un alimento en la mañana y un alimento en la tarde y a la hora de la comida vas a querer comer lo que tú quieras. Me pareció súper, súper práctico. Y también una de las cosas bien interesantes fue darme cuenta que no estaba yo, denme un segundito, gracias. Es que si no me ponen atención, yo me siento mal. No es cierto, me distraigo. Eh, darme cuenta que, híjole, sí me distraje, se me fue. Al monte la idea se me fue. Espérenme, déjenme, ahorita regresa. Ah, ya me acuerdo. También fue muy práctico, me resolvió el tema de la comida, es decir, o sea, no estarme preocupando porque iba a comer y que no iba a comer, eso fue maravilloso. A mí no me gusta cocinar, yo sé que no es la mayoría de la gente, pero me fue maravilloso que fuera algo tan sencillo como hacerme un alimento en la mañana, un alimento en la tarde, de cena. Y otra cosa, para cerrar con broche de oro, fue darme cuenta que realmente estaba gastando más dinero que el que ya gastaba, porque la nutrición vino a sustituir mi desayuno y mi cena. Es decir, lo que yo gastaba de dinero en la cena y en el desayuno, pues ahora lo estaba invirtiendo en la nutrición. Entonces, básicamente, si hacemos consciente esto, cuando tú estás en un proceso para perder peso, como en mi caso, o para recuperar tu salud y te estás tomando la nutrición una vez al día o dos, como fue mi caso, porque para perder peso así se toma la nutrición, es la manera más fácil de perder peso con la nutrición celular, desayunar y cenar con la nutrición y hacer una comida libre, pues en realidad no estaba yo invirtiendo dinero que ya había estado invirtiendo. Inclusive, si nos ponemos muy atentos, en mi caso, que el tema era el sobrepeso, y la desnutrición, hasta podríamos decir que estaba ahorrando, porque para poder tener sobrepeso, pues uno come muchas chucherías, ¿sí o no? Entonces, todas esas cosas, pues ya no me las estaba comiendo, porque estaba yo en mi régimen para perder el peso. Entonces fue el combo completo. O sea, me solucionó el tema de la salud, de la energía, de la gastritis. Fue súper práctico, ahorré tiempo, ahorré dinero
y tuve el resultado que quería yo tener y experimentar esta calidad de vida teniendo 20 kilos menos, sintiéndome con mucho mejor autoestima. O sea, eso es algo súper importante que también me dio la nutrición, el regalo de estar más contenta conmigo misma, más empezar a encontrar lo que le llamamos ahora el amor propio, ¿no? Así que bueno, así fue que yo empecé a tomar la nutrición. Yo soy psicóloga de profesión y en ese tiempo que yo empecé a tomar la nutrición, estaba por terminar la carrera y este, a punto de egresar. Así que fue realmente espectacular. Duré muchos años, muchos años como clienta, consumiendo la nutrición, solamente tomando el producto. Eh, Toda mi familia es parte de la empresa. Este es el negocio que desarrollan todos, hablando de mis hermanas, mi mamá, mi papá. Así que yo estaba como muy involucrada en este medio, gracias a Dios, digo yo, porque pues si no hubiese sido por eso, a lo mejor no decido empezar a hacer el negocio o la actividad de Herbalife como un negocio. Actualmente tengo 20 años haciendo este negocio, muy agradecida, la verdad, con estos 20 años, porque ha sido un negocio que me ha permitido desarrollarme a mí en lo personal en muchas áreas y también me ha permitido lograr muchos de mis sueños económicos a lo largo de este caminar en esta hermosa empresa. Ha sido un proceso de aprendizaje yo soy psicóloga, entonces como psicóloga no sabía nada de negocios, no sabía nada de nada en esta parte, ¿no? Entonces he aprendido muchas cosas y lo más interesante es que me ha permitido paso a paso ir creando tipo de negocio que, que yo he querido hacer a lo largo de estos 20 años, ¿no? Para resumir esta parte, simplemente decirles que ya tengo pues, los últimos 20 años, no he percibido otro ingreso, todos mis ingresos son de Herbalife y he conocido un montón de gente, gracias a Dios. He tenido la oportunidad de participar en la vida de mucha gente y de estar en el constante proceso de transformación. Es algo a lo que te invita este negocio y es algo de lo que disfruto mucho de esta actividad, de este negocio que yo hago, ¿no? Hoy en la mañana me saludaba uno de mis vecinos aquí de negocio y ya me preguntó, ¿cómo estás? Le digo, mejor que me dice, como debe de ser, me dice. Y me hizo reflexionar su respuesta, porque yo no sé si es como debe de ser, pero así es como realmente me gusta a mí vivir la vida, ¿no? Buscar estar mejorando, no para los demás, no para los demás, sino para ti mismo, ¿no? Para tú ser feliz contigo mismo. Y es eso, ¿no? El mejoramiento constante de ti mismo, que te haga a ti sentir más feliz y más contento y más en paz, ¿no? A lo mejor no tanto la felicidad, sino el estar en paz. Así que esa es la historia. Soy como, no sé si es porque soy psicóloga o porque simplemente me gusta mucho estudiar. Una de las cosas que me gustó mucho de este proyecto es que precisamente me permitía estar siempre como en esta investigación. La ciencia de la nutrición, muchachos, es una de las ciencias más nuevas, digámoslo así. Suena bien raro, pero sí. Imagínense, la tabla nutrimental, lo que ahora nos dicen que debemos de comer, es decir, la pirámide nutrimental que dice cuántos carbohidratos y no sé qué, y no sé qué, apenas en 1965 se diseñó, o sea, es súper joven la ciencia de la nutrición. Actualmente estamos viviendo una época en donde se están rompiendo muchos paradigmas, están haciéndose muchos descubrimientos. Uno de ellos, y por eso lo traigo a colación, tiene que ver con las proteínas. Anteriormente se que la energía era mejor si la sacábamos de los carbohidratos. Los carbohidratos son lo que estaba en la base de la pirámide nutrimental precisamente, que son cereales, que son pan, que son tortillas, todo este tipo de alimentos que nos da energía como muy inmediata, ¿no? En 1965 se creía que esa era la base de la pirámide nutrimental. La base significa que era lo más importante de tu nutrición, de tu salud, para que tuvieras una vida saludable. No estoy muy segura de este dato, no sé si ya se actualizó o si es la misma que se sigue enseñando a lo largo todavía, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que se ha descubierto es la importancia de la proteína. Entonces, vamos a hablar de esta parte el día de hoy, la importancia de la proteína, porque para nosotros es muy importante. Mire, la empresa tiene ¿qué? 45 años en el mercado.
Herbalife tiene 45 años en el mercado y desde que Herbalife salió al mercado hace 45 años, eh, ha estado como muy adelantada a lo que en ese momento era el tema de la nutrición. Nuestro fundador realmente era un ser humano muy, muy visionario, porque desde que Herbalife salió al mercado, el producto estrella, iba a decir, el producto estrella de Herbalife fue la Fórmula 1. De hecho, por eso se llama así, Fórmula 1, porque es el producto número uno. Y el producto, en la Fórmula 1, su contenido más importante es la proteína. En ese entonces, en los años 80, ya estaba muy de moda el hacer shakes para bajar de peso. En la industria de la bajada de peso, del sobrepeso, más bien dicho, sí, de bajar de peso, estaba en los 80, y había un montón de cosas con las que podías bajar de peso, y entre ellas eran shakes, ¿no? O malteadas, ¿no? Como se les llama, licuados. Sustitutos de comida porque permitían comer menos calorías, pero no eran shakes tuvieran un balance nutrimental tan específico como la Fórmula 1. Entonces, ¿qué era lo que distinguía desde hace 45 años Herbalife del resto de las compañías de suplementos alimenticios para bajar de peso? Precisamente el tema de la proteína. Actualmente, después de 45 años en el mercado, tenemos muchísimas formulaciones en nuestro catálogo, pero tenemos una de nuestras, digamos que nuestros sellos particulares, que tenemos muchos productos que te permiten a completar tu requerimiento de proteína. Tenemos la Fórmula 1, tenemos la proteína natural, tenemos la proteína Gold, tenemos los chips que ahora también son los más nuevos, que son hechos de proteína. O sea, ¿por qué será que la empresa, muchos de los productos que saca para snack son a base de proteína? Tenemos las barritas de proteína. Nosotros acá en el club, pues eso es independiente ya, no es parte del catálogo, pero también todo lo que inventamos procuramos que vaya con suficiente proteína, ¿no? Que si el sándwich, que si las donitas, que si el waffle, la base es la proteína, porque es precisamente una de las cosas uno de los nutrientes que en más deficiencia tenemos en México, por lo menos, está comprobadísimo, ¿no? Entonces, ¿qué es la proteína para que podamos ir comprendiendo esto? La proteína es uno de los tres macronutrientes. Macro es grande, entonces son uno de los tres macronutrientes de donde nuestros cuerpos humanos adquieren o generan energía. Es- Generalmente cuando tú te sientes como bajito de energía, como con dolor de cabeza, como con hambre, dices, me siento débil porque me hace falta comer. No piensas en proteína, piensas en que te hace falta comer, ¿sí o no? Y entonces, ¿de dónde vamos Ay, no le mandé, no les mandé el enlace, muchachos, espérenme. Entonces, los macronutrientes son precisamente estos nutrimentos, estos nutrientes, estas eh, ingredientes que vienen en la comida, que nos dan energía, que nos aportan energía inmediata. Entonces, cuando tú te sientes como débil, como cansado, como con dolor de cabeza y piensas, me hace falta comer, pues piensas en tres fuentes de energía: o en proteínas, es decir, carne, pollo, pescado; o piensas en carbohidratos, es una torta, unos tamales, unos tacos, eso es carbohidrato; o piensas en grasas, un pozole, una birria, bueno, que ahí está combinado, ¿no? La proteína. No sé Simona, ¿tienes el teléfono de ellas? Ahí, para que les mande el enlace, porfa. Ok, entonces esos son los tres grandes grupos de alimenticios: las proteínas, los carbohidratos y las grasas, de los cuales el cuerpo adquiere adquiere energía, genera energía más rápido.
¿Por qué originalmente se pensaba que los carbohidratos, que vienen siendo el arroz, los frijoles, las papas, las pastas, las tortillas, el pan, por qué se pensaba que era lo más importante para la nutrición? Porque cuando tú comes eso te da energía inmediata. Es más rápido. El cuerpo no tiene que hacer mucho trabajo para generar energía a través de ese macronutriente. El problema fue que como se iban solamente a la ciencia de la nutrición, empezó a investigar, pues nada más veía el resultado de la energía, pero pues con los años, desde 1965, está esta pirámide nutrimental que les digo, con los años se dieron cuenta que tenemos una epidemia de diabetes y obesidad que no la pueden controlar con nada. ¿Por qué? Precisamente porque los carbohidratos, que es el grupo alimenticio que le acabo de decir, que son harinas, que son tortillas, que son tortillas de harina también, que es pan, que son arroz, que son frijoles, que son pastas, que son papas, es un macronutriente que sí nos da energía inmediatamente, pero también sube el nivel de azúcar muchísimo en el cuerpo. Y también lo que sucede es que te da energía rápida, pero también hay un bajón de energía y también hambre otra vez. Entonces, ese es un macronutriente. Otro macronutriente, entonces, ahora, digo que nuestra compañía está muy adelantada a la época porque ahora, recientemente, los últimos 10 años, tal vez, sí, los últimos 10 años, se le ha dado mucha importancia a la proteína como un macronutriente. De hecho, en los años en los que Herbalife era muy nuevo como compañía, los años 80, se decía que si comías mucha proteína, te podías dañar los riñones. Entonces estaba como un debate ahí en la ciencia médica. Entonces ahora se han dado cuenta que la proteína, para que comas mucha proteína, es muy difícil, no es tan fácil. Ahorita lo voy a explicar. Pero entonces la proteína es ahora se sabe que es un macronutrimento o un macronutriente esencial para el ser humano. Esencial significa que eh, sin ese nutriente, el ser humano va a tener problemas de salud tarde que temprano. ¿Ok? Dice que el 30% de las principales fuentes de energía que el cuerpo ocupa provienen de la proteína. Es decir, que el 30% de la energía que el cuerpo hace la saca de la proteína. Está presente en todas las células. O sea, la proteína, las proteínas, además de ser una fuente de energía para nuestro cuerpo, es parte constitucional de la, está don Alfonso afuera. Es parte constitucional del cuerpo, de cada una de nuestras células. Son 157, Simonita. Sí, 222. Está presente entonces en todo el cuerpo y además participa en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. ¿Ok? Entonces, la proteína es súper importante en el sentido hablando de que constituye nuestro cuerpo y además le da energía. Una de las cosas que a mí me gusta como para hacer un ejemplo, es un ejemplo muy burdo, pero es como para que podamos como entender qué significa que nuestras células están hechas de proteína, yo siempre pongo como el ejemplo imagínense que tiene una casa y esa casa dura 30, 40, 50 años y nunca lo resana. La casa está hecha de concreto, ¿verdad? Que empieza como a carcomerse la pared si nunca la resana. Exactamente lo mismo le pasa a su cuerpo si no le da suficiente proteína. Algo parecido, ¿ok? Muy simple, pero es un ejemplo muy visual. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la proteína? Es esencial para el crecimiento, forma y reconstituye tejidos, ayuda a formar varios componentes del cuerpo como o sea, pa- ¿cómo hace el cuerpo jugos gástricos? Interviene ahí la proteína, necesita proteína para hacer jugos gástricos, para hacer la hemoglobina, para hacer hormonas. O sea, para todo eso el cuerpo necesita proteína, es una materia de construcción para el cuerpo.
Ayuda a transportar determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno y el dióxido de carbono. Pues imagínense todo lo que hace la proteína. Nos ayuda a combatir enfermedades infecciosas. Y las proteínas son importantes en la piel y en el cabello. Hay gente, por ejemplo, que quiere que le crezca el cabello y dice que va a tomar calcio. Pues sí, pero el cabello en su mayoría no solamente es calcio, también es proteína y colágeno. Por cierto, el colágeno es una proteína, por cierto. También hay muchos diferentes tipos de proteína. Tenemos proteína animal y vegetal. O sea, esto es muy importante porque al final de cuentas, muchachos, la calidad de la proteína, las proteínas que comemos también son importantes. La proteína vegetal contiene todos los aminoácidos esenciales. Es importante que tú sepas cuáles proteínas contienen esos aminoácidos esenciales y cuáles no. Y se recomienda, lo que me importa de esa vitamina es decirles que se recomienda que tengamos de las dos proteínas en el cuerpo, tanto animal como vegetal. Es la recomendación de salud que existe actualmente, que tú puedas comer de las dos fuentes de proteína, vegetal y animal. Bueno, sí, los beneficios de la proteína, eso es algo bien importante, que si tú empiezas a tomar, a consumir suficiente proteína, te vas a dar cuenta de esto inmediatamente. En la primera semana lo sientes. Aumenta la sensación de saciedad y ayuda a manejar el hambre. Cuando tú comes suficiente proteína, entonces no andas con hambre todo el día. Desayuno, por ejemplo, no sé si les pasa, tomas tu nutrición y si tú le pones la proteína que necesitas a tu alimento, que difícilmente, por cierto, son lo básico que se vende en el club, generalmente hay que ponerle más para personalizar la cantidad de proteína que necesitas. Tú tomas tu alimento en la mañana, te puedes estar 3 o 4 horas sin hambre. Eso es parte de lo que la proteína hace. Y sin antojos también. ¿Ok? Entonces, eso es algo, si a ti te da hambre después de tomarte la nutrición, no es porque la nutrición no te llena, es porque no estás comiendo suficiente proteína con la nutrición. Esto es igualito para los que nos tomamos la nutrición en un club. Esto es igualito de cuando tú te sientas a desayunar con la familia. Entonces tienes hijos pequeños, tienes también hijos adolescentes, tienes hombres y mujeres y también está el papá y la mamá. Si van a desayunar huevos, por ejemplo, se sientan a desayunar y la mamá va a empezar a hacer el desayuno de todos. ¿Cuántos huevos le hace la mamá al niño pequeño? Uno. ¿Cuántos huevos le hace la mamá al adolescente? Y al papá, 3 o 4. ¿Por qué? Porque así nos enseñaron, dice mi hermana Alejandra. Porque entendemos que el niño pequeño no necesita tanta cantidad de comida, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo. La cantidad de proteína que se te da en el club en un alimento, son 2 cucharadas de Fórmula 1 y una de Play, es la cantidad básica que el ser humano necesita para decir que es un desayuno completo. No significa que sea exactamente lo que tú necesitas. Entonces, si tú te tomas la nutrición y 3 o 4 horas después, más bien dicho, a la hora tienes hambre, es que te estás comiendo solamente el huevo que le dan al niño y tú necesitas más cantidad de proteína, ¿vale? Sí. Entonces, eh, yo cuando como huevos, me como 4 y si están muy descuidados, me echo los 5, pero no me como menos de 4 porque no me llena. O sea, en el momento, no, no, o sea, no. Es cantidad, o sea, ahorita voy a ver las cantidades de proteína, pero este ejemplo que les di es para que se vayan dando cuenta de que realmente cuando tú comes suficiente proteína, no nomás con Herbalife, ¿no? O sea, a la hora de la comida también. Si en tu plato no hay suficiente proteína, porque bueno, el mexicano promedio come muy poquita proteína a la hora de la comida y come más carbohidrato. ¿Cómo funciona eso? Pues si vamos a hacer igual en la familia, si hacen pollo, un pollo para toda la familia, ¿sí o no? Entonces es una pieza cuando, si te toca muy bien, dos, ¿no? ¿Con qué te llenas realmente? Con arroz, frijoles, tortilla, que es puro carbohidrato. O sea, a la hora de la comida quedas satisfecho, andas bien, pero a las 2 horas ya tienes hambre.
porque no comiste suficiente proteína. Entonces, una de las que te va a indicar si estás comiendo suficiente proteína en cada comida es esto, que tienes saciedad, es decir, te sientes satisfecho y manejas perfectamente el hambre sin andar picoteando. ¿Ok? ¿Qué más pasa cuando tomas suficiente proteína? Se acelera el metabolismo manteniendo la masa muscular, genera mayor uso de calorías en nuestro cuerpo. Es decir, cuando tú comes suficiente proteína, tu metabolismo tiene que estar más activo porque la proteína hace que el cuerpo, básicamente es como si lo hiciera hacer ejercicio para poderla digerir y procesar. Entonces, prendes los motores del cuerpo para comerse esa proteína. Además, que si te comes la proteína y además haces un poco de ejercicio, tu músculo crece y el músculo es el principal quemador de grasa del cuerpo. Es tu motor de quemar grasa, el músculo. ¿Ok? Disminuye la rapidez de subida y bajada de la insulina y azúcar en sangre. Entonces, si tú quieres mantener niveles de azúcar estables, come suficiente proteína, desayuno, comida y cena. ¿Ok? Eso es súper importante para todos, pero en especial para un diabético, ¿no? Y ayuda a evitar la dependencia de los carbohidratos. ¿Sale? Mi hermana ahorita está experimentando eso. Si tú estás comiendo suficiente proteína, no tienes antojo por nada, pero en especial por lo dulce. Más bien dicho, no es que sean especial, es que en realidad esta saciedad de la que hablamos al principio hace que no tengas antojo de nada. Si se te antoja el carbohidrato y no tienes hambre, te sientes saciado, es mucho más fácil decirle que no. Estoy hablando ya de un carbohidrato como de antojo, ¿no? Entonces, ¿cómo influye un déficit de proteína? ¿Qué sientes? Esto que acabamos de ver es todo lo que sucede cuando tú estás comiendo suficiente proteína. Cuando no, ¿qué sientes? Fatiga, aunque hayas comido. Obviamente, pérdida de cabello. Hay gente que se le empieza a caer el cabello por muchas razones. La pérdida de cabello tiene un montón de razones, pero una de ellas es la pérdida de cabello, porque el cuerpo es muy sabio y si al cuerpo le hacen falta proteína, como te acuerdas que te dije que todo tu cuerpo, todas tus células están hechas de proteína, el cuerpo va a perder primero lo que menos le sirve para la sobrevivencia. Por ponerte un ejemplo, tu corazón es un músculo. Los músculos son prácticamente pura proteína. Entonces, si a ti te hace falta proteína y el corazón tiene que decidir a quién le doy la proteína que sí tengo, al corazón o al cabello, no puedes mejorar al corazón, lo prefiero vivo, calvo pero vivo. Entonces la gente por eso se empieza a quedar sin cabello muy rápido. Pérdida de masa muscular es otra de las cosas que hace. El músculo es ahora se le llama órgano también, muy caro. Es muy caro mantener el músculo. Nos cuesta mucha proteína y nos cuesta mucho trabajo, al cuerpo le cuesta mucho. Es lo mismo. Si entonces el cuerpo dice, a ver, eh, este ser humano, para poder seguir funcionando, pues tiene el hueso, tiene grasa y eso no nos cuesta tanto tiempo, no nos cuesta tanto, ajá, no nos es tan caro mantenerlo, entonces soltemos músculo, soltemos peso. ¿De qué? De músculo. Entonces, cuando la gente dice que por eso, más bien dicho, por eso, cuando después de los 30 años empiezas a perder masa muscular, ya gratis, se dice, nomás por cumplir años pierdes masa muscular, precisamente porque el cuerpo empieza a hacer esta ecuación. A ver, no estoy teniendo suficiente proteína, entonces, ¿qué tengo que perder? El músculo, rapidito, y empieza a perderlo rapidito. Por eso la gente de la tercera edad, generalmente tú la ves, si no tuvieron este cuidado, tienen las extremidades muy delgadas, brazos y piernas delgadas y el tórax, bueno, el tronco amplio, porque ahí se guarda la grasa. ¿Ok? Deficiencia hormonal, eso es algo súper, 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 súper importante para todos, que es bien difícil que lo entendamos. Si nosotros no estamos comiendo suficiente proteína, no hay materia prima para que se creen hormonas. Y entonces tenemos un desbalance hormonal y ahora es desde bien jóvenes y se nos achaca más a las mujeres que a los hombres, pero los hombres también tienen hormonas. También tienen testosterona, que es una hormona, y también tienen estrógeno, que es una hormona femenina, pero también ellos la tienen. eh, y tienen otras muchas hormonas. La insulina es una hormona, por ejemplo. Entonces, si tú no estás comiendo suficiente proteína, tu cuerpo empieza a producir menos hormonas. ¿Ok?
menor elasticidad en la piel, que ya esto es un poco menos delicado hablando de salud, pero tampoco está chido que te empiece a colgar la piel, ¿no? Aumento de peso y dependencia de los carbohidratos. Obviamente, como no tiene suficiente proteína, no tiene suficiente fuente de energía, el cuerpo te empieza a pedir comida más seguido, más seguido, más seguido, más seguido, y entonces lo que pide el cuerpo en general, cuando está en déficit, son carbohidratos, porque acuérdate que del carbohidrato al cuerpo no le cuesta nada trabajo convertirlo en energía. Es como una fuente de energía inmediata. El cuerpo no tiene que hacer nada para tener energía cuando tú comes carbohidratos. Cuando tú comes proteína, el cuerpo tiene que trabajar para desdoblar esa proteína y convertirla en energía. Entonces, cuando tú tienes consumes poca cantidad de proteína, el cuerpo lo que dice es, necesito energía. Entonces, el antojo que te da es de carbohidratos. Y obviamente, pues vas a subir de peso. ¿Vale? Y el desarrollo lento de los niños. Yo creo que yo por eso me quedé chaparra, aparte que lo heredé de mi papá. Pero yo cuando estaba chica era muy, muy, muy mala para comer. Yo vivía de quesadillas. Entonces uno tiene que saber, no tiene proteína. Entonces por eso me quedé chaparra. ¿Cómo influye la proteína en nuestro peso? Un poquito lo hemos empezado a adelantar, que es el sobrepeso, es la acumulación excesiva anormal de grasa perjudicial para la salud. Estoy tomando un curso de neurociencia, bueno, siempre estoy tomando algo, ¿no? Pero en esta última parte que vi, era un curso para que tú pudieras para que aprendas tu relación con la comida sea saludable. Y una de las frases que dijo el instructor que de veras a mí me impactaron mucho es, dijo, el cuerpo no se critica. Y fue muy interesante porque la pregunta que hizo para que nos diéramos cuenta que en realidad todos participamos de esta inconsciente colectivo en donde hay mucha presión social para el tema del peso, ¿no? De tener un cuerpo aceptado, es que nos dijo, cuando tú ves a alguien que bajó de peso, ¿qué haces? Y pues todo el mundo pues, decimos, pues lo felicitas, ¿no? Es casi inevitable. Ves a alguien que está bajando de peso y dices, felicidades, qué bien te ves. Obviamente en lo personal, por la conciencia que tengo en 20 años dedicándome a la nutrición y a la salud, siempre hago también referencia al tema de la salud. Pero si somos bien honestos, bueno, yo, honesta conmigo, claro, por supuesto que desde luego que para mí el ver que alguien está bajando de peso es así como lo principal es felicitarlo por eso, ¿no? Entonces dice, pues eso es parte de participar en esta agresión. Y yo, o sea, me impactó porque aparte tiene mucha razón. Él decía, entonces tú no felicitas a nadie ni porque bajó de peso ni porque subió de peso. Tú, entonces alguien le decía, ¿y cómo fomentas el tema de la salud? Yo estaba bien clavada con eso porque yo me dedico a eso, ¿no? ¿Cómo fomentas el tema de la salud sin irte por el tema del peso, ¿no? Porque aparte, está ligado, pero no siempre. O sea, puede haber delgados muy enfermos, ¿no? O puede haber gorditos, yo lo veo muy difícil, pero, o gente que no tenga muchísimo sobrepeso y que no esté enferma, ¿no? Todavía. Entonces, ¿cómo lo haces, no? Entonces él decía, el cuerpo no se critica. O sea, si tú ves a alguien que baja de peso y quieres eh, fomentar los buenos hábitos alimenticios y saludables que lo hicieron como resultado del peso, porque baja de peso, pues entonces te vas por el tema de la salud. Y me gustó mucho, se me hizo muy interesante, una verdad que muy interesante, sobre todo ¿por qué? Porque en mi caso personal, yo, Lorena Cisneros, empecé en Herbalife por el tema del sobrepeso. Y en mi familia es un tema cultural muy importante. Yo recuerdo cuando íbamos a ir de vacaciones a Mazatlán, o sea, era un estrés porque sabía que todas mis primas y mi familia de allá lo que te iban a ver es cómo llegabas de gordo flaco, ¿no? Mi mamá tiene también, o sea, por la parte de la familia de mi mamá es lo misma, ¿no? Las reuniones familiares, siempre es a ver quién llega gordo, quién llega flaco, o sea, es una cosa terrible. Entonces, fue muy interesante este abordaje. A mí me gustó mucho, se los comparto, porque la mayoría de los que estamos aquí nos dedicamos al tema de la salud y obviamente trabajamos mucho con el tema del peso, pero es hacerlo de una manera menos violenta la psique del ser humano. Y en lo personal, creo que a mí me está ayudando mucho a yo no ser violenta conmigo misma en respecto al tema del sobrepeso y obesidad. Entonces,
Dejando esto por entendido, la acumulación anormal o excesiva de grasa es perjudicial para la salud. Eso es un tema muy importante, ¿no? Que sí es verdad que la acumulación de grasa en el cuerpo va a causar situaciones de salud y hasta muerte, ¿no? Dice, cada año fallecen 2.5 millones de personas en el mundo como consecuencia del sobrepeso y la obesidad. Es decir, sí es una causa de muerte, ¿no? De cada 10 personas, 7 están en sobrepeso y 2 francamente obesas. Yo no sé si ustedes sabían, pero en Baja California ya tenemos algunos años siendo el país no, el estado número uno de niños obesos. Eso es algo muy grave, porque si el niño está obeso, no es el problema que se vea gordito. El problema es que es un cuerpo en desarrollo. Es un cuerpo que está aprendiendo a crear. Es más, el cerebro todavía, ¿saben a qué edad el cerebro termina de desarrollarse? A los 20 años. Se supone que nosotros no deberíamos tomar alcohol, ni fumar, nada, no, o sea, ni tabaco, ni marihuana, ni nada, antes de los 20 años, porque intervenimos se interviene en cómo el cerebro se forma. Todavía es un cerebro no maduro. Entonces, imagínense esto a nivel de todo el cuerpo. O sea, el cuerpo está aprendiendo cómo hacer hormonas, está aprendiendo cómo digerir, está aprendiendo cómo muchas cosas, porque todavía no está maduro. Por ponerles un ejemplo, los bebés cuando nacen, de los 0 a los ¿cuántos meses solamente pueden tomar leche? ¿A los 3? ¿A los 6? Los bebés. De los 0 a los 6 meses solo leche. Ya puedes empezar. O sea, a los 4 ya le puedes introducir papillas y luego te recomiendan que un solo grupo alimenticio, o fruta o verdura, o si va a ser verdura, una sola verdura y luego le des otra y así. ¿Por qué crees? Porque su aparato digestivo todavía no está maduro. No sabe cómo digerir a la perfección. El proceso de digestión todavía no lo sabe. Entonces, si tú le pones 5 diferentes grupos de alimentos, lo empachas. No, el aparato digestivo no sabe qué hacer con eso. Entonces, es un ejemplo de lo mismo que está sucediendo en todo el cuerpo, en todos los órganos. Cuando un niño está obeso, lo que implica es que esa grasa, que además es un órgano hormonal, la grasa en sí misma produce hormonas, hace una confusión en todo el metabolismo de los niños. Entonces, es bien importante el tema de la calidad alimenticia que los niños tienen. Y bueno, ¿por qué lo traigo a colación? Porque Baja California es el estado número uno en obesidad infantil. ¿Ok? Eso es grave, bastante grave. Y eso se produce por el consumo, la acumulación de grasa excesiva en el cuerpo se produce por el exceso de comidas altas en calorías, como grasas, azúcares, harinas, sal, y pobre en vitaminas y minerales y proteínas. Es decir, es bien ay, ¿cómo les explico? Bueno, el ejemplo que tenemos ahí en la filmina, ¿no? Tiene un grupo de galletas que son muy poquitas, de hecho, galletas, y tienen un montón de calorías, tienen un montón de azúcar, pero no tienen nada de vitaminas, nada de minerales y obviamente nada de proteína. Entonces, cuando comes así, es cuando empieza a haber acumulación de grasa en el cuerpo, ¿no? Entonces, no es el tema de no, de no comer, de satanizar algún grupo alimenticio, sino poder empezar a aprender cuáles son las comidas que te dan menos calorías y más nutrientes. Que no es tan fácil de aprender, pero hablando del tema de la proteína, que es donde estamos aquí, precisamente la proteína es un macronutriente que tiene pocas calorías y tiene suficiente nutrición para el cuerpo, como es la proteína. Ojo, la proteína no tiene vitaminas y minerales. Generalmente la proteína viene solamente en macronutriente, hablando de las comidas. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Delgadez es el otro extremo, y la delgadez es a veces por falta de apetito, carencia de alimentos, casi no. En el mundo hay comida suficiente para todo el mundo, por cierto. Somos la generación que tenemos mayor abundancia de comida a lo largo de toda la historia de la humanidad. Mala absorción de nutrientes por un cuerpo sucio, dice ahí,
pueden ser delgados, pero están llenos de grasa, es decir, a veces hay gente que es delgada, lo que yo decía hace un rato, pero tienen demasiada grasa visceral porque la calidad de sus alimentos no es apropiada, comen mucha, mucha grasa y entonces la grasa, bueno, genéticamente también hay gente que no sube por de peso, es genética, son, ¿cómo le decía yo a la Claudia? Que era favorecida por los dioses, porque hay gente que es así, puede comer y comer y comer, pero el tema de esa gente es que no está teniendo una buena absorción de los alimentos, es decir, es como una manguera hueca, ¿no? Lo que entra sale. Entonces eso a nivel de salud es súper, súper, súper peligroso. Después vienen ya los temas de anorexia nerviosa, bulimia y las dietas locas que la gente hace, precisamente por el tema que abordábamos hace un ratito, ¿no? ¿Cuánta proteína necesitamos? Esto es muy importante. Creo que lo más importante, bueno, otra parte es la conciencia de por qué ocupamos la proteína y esto es cómo calcular proteína. Es muy importante, de verdad. Quisiéramos hacerlo lo más sencillo posible para que no les cause, no les sea complicado, pero es importante que aprendamos qué es mucho y qué es poco, porque desafortunadamente no tenemos esta conciencia y a veces pensamos bueno, no voy a redundar. Proteína para una persona inactiva, una persona que no tiene una vida activa, una persona que tiene una vida más bien sedentaria, que su trabajo, no, ¿por qué hablamos del trabajo? Porque es donde pasas la mayor parte del tiempo de tu día. No es estar sentado o estar estático parado o sea, que eres muy sedentario, y que llegas a casa y no tienes tampoco el hábito de moverte, ¿no? Llegas a comer o ver televisión o estar un rato con la familia, pero sentado, ¿no? Esa es una persona inactiva y lo que se necesita de proteína es 1 gramo de proteína por cada kilo de masa muscular. Entonces es muy fácil sacar tu cantidad de proteína si eres una persona inactiva, porque si tú pesas 70 kilos, ocupas 70 gramos de proteína. Hasta ahí el tema está muy sencillo porque es uno. Entonces, la tabla del uno, todo el mundo no la sabemos, ¿sí o no? La tabla del uno es la más fácil de todas. Entonces, entonces es sencillo, pero la parte un poquito más complicada es de dónde obtengo esa cantidad de esos 70 gramos de proteína. Ok, tomen nota mental, si tienen con qué anotar, anoten. Cada huevo en promedio tiene entre 5 y 6 gramos de proteína si te lo comes completo, con todo y yema. El tema del día de hoy no son las grasas, pero voy a hacer un paréntesis muy importante. ¿Se acuerdan que dije que la ciencia de la nutrición es una ciencia que realmente es muy nueva y que está en constante cambio ahorita? Uno de esos cambios, cuando yo empecé a hacer Herbalife hace 20 años, estaba satanizadísimo el huevo, la yema del huevo. Era colesterol, y sí, es colesterol, pero era el colesterol del malo, y yo tenía hasta una tablita que decía que todos los seres humanos debemos de consumir 200 miligramos de colesterol al día, y que cada yema de huevo los tenía, entonces con un huevo que te comías ya te pasabas. Entonces, esa es una información súper, súper errónea y que está en la mente de mucha gente, pero ahora se sabe que la yema del huevo, el huevo en sí mismo, es una de las proteínas y de los alimentos más completos que existen en la naturaleza. Porque, pues, lo escuchas y tiene toda la lógica. El huevo, antes, bueno, es huevo y luego se va a convertir en un pollo. Pero es decir, el huevito tiene todo lo que se requiere para crear una vida. De hecho, el huevo, sí que es proteína, junto con la yema, sí tiene vitaminas, sí tiene minerales, tiene todo lo que se necesita. La yema del huevo, el colesterol que es la yema del huevo, es un colesterol súper necesario para crear hormonas, estrógenos. Entonces, coman huevo, mujeres, por favor. El huevo también ayuda a crear, o sea, testosterona. O sea, el huevo es una belleza de alimento. Entonces, no le tengan miedo al huevo. Si me preguntan, ¿cuántos huevos me puedo comer? Yo me como 4 y soy chiquita. Entonces, huevo, coma a huevo. No es cierto, eso fue broma. Pero huevo, de hecho hay una nutrióloga que yo sigo,
es una nutrióloga española, no, no es nutrióloga, pero es algo de la alimentación y su especialidad es en el tema hormonal. Ella dice que todos los días deberías de comerte por lo menos un huevo, por lo menos. Entonces, el huevo, pero no es las grasas, pero esa era muy importante que se las dijera, porque es una de las fuentes de proteína más accesibles que tenemos, que la puedes combinar de muchas maneras y lo puedes poner en todas partes y lo puedes comer cocido y lo puedes comer revuelto y lo puedes comer, o sea, es súper, súper accesible, súper fácil y también muy variable, no te aburres porque lo puedes hacer de muchas maneras. Este, y si puede ser orgánico, pues mejor. Ya sé que ahí entra un problema de economía, pero si puede ser orgánico, mucho, mucho, mucho mejor. Hay una última cosa del huevo que quiero decirles. La yema del huevo tiene colina, que es un nutriente que su cerebro necesita para que no le dé demencia senil. Es decir, para que su cerebro siga joven. Entonces, haciendo ese resumen, tome nota. Cada huevo entonces le va a dar entre 5 y 6 gramos de proteína, obviamente depende del tamaño del huevo. Entonces, lo ideal es que los 70 gramos, hablando del ejemplo, ¿no? Si usted pesa 70, 60, 70, 80, depende. Lo ideal es que usted lo consuma en bloques de 20 gramos de proteína o más, ¿no? Las tres veces, sus tres comidas. No come proteína en el desayuno y no come proteína menos en la cena. El único de las comidas en donde se come proteína generalmente es a la hora de la comida, pero no en el desayuno y no en la cena. Generalmente ahí estamos muy deficientes de proteína. Y desafortunadamente, cuando tú vas a un lugar en la calle y quieres algo, un snack, un algo, porque tienes hambre, y entras a cualquier de estos mercados, no quiero decir nombres, que tienen todo menos comida, pues el snack que vas a encontrar no tiene proteína, ¿no? Si te comes unas papas, pues no tiene proteína. Si te comes, no sé, lo que encuentres por ahí, generalmente no son proteína. También la gente cuando se está cuidando procura, un snack de fruta, no tiene proteína. Un snack de verduras, no tiene proteína. No es que no te lo comas, sí cómetelo, pero procura que tus gramos de proteína queden bien cubiertos a lo largo del día y muy importante, en bloques de 20 o más. ¿Ok? Ese es un dato que nos dio la doctora Rocío Medina. Cuando tú le das 20 gramos de proteína al mismo tiempo al cuerpo o más, le das la orden de producir masa muscular. Cuando comen menos de 20 gramos de proteína, le estás diciendo que usa la proteína para muchas otras cosas que el cuerpo necesita. Pero sí es importante, si estás cuidando tu masa muscular, que sean de 20 para arriba, ¿no? Por ejemplo, el ponche tiene 15. Yo cuando me lo tomo el ponche solo como snack, muy lejos de mi desayuno o muy lejos de mi comida, de mi cena, le pongo siempre una cucharada de proteína natural para que sean los 20, por ejemplo. Si me tomo el ponche muy cerca de mi desayuno, de que me acabo de tomar la nutrición y luego me voy a tomar el ponche, no le pongo el extra, porque en mi nutrición mínimo van 30 gramos de proteína. Mínimo, a veces como más, pero depende cómo esté mi día, ¿no? Eh, por ejemplo, los chips, que ahorita no me antojo de los chips, tienen solamente 8 gramos. Entonces, eso no se va a usar para hacer, no le estoy dando la orden a mi cuerpo que haga músculo. Entonces, ahí vayas tomando nota. No se complique tanto la existencia, pero vaya tomando nota. Entonces, eh, si usted va a comer carne, pollo, pescado, el tamaño de su palma, la de usted, más o menos, la mía es grande, pero el tamaño de su palma, toda completa, esos son alrededor de 150 a 200 gramos de carne, pollo, pescado, son 20 gramos de proteína. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando se come pollo, si es en la familia, pues se come uno o dos pedacitos, los que alcance. Entonces ahí usted da de ese cuenta usted que no está comiendo proteína suficiente. Entonces, ¿cómo va a ir calculando? Los huevos, te digo, son 5 a 6, así de carne, pollo, pescado, son 20 gramos de proteína. Obviamente con la nutrición es súper, súper fácil, por eso yo le decía que para mí fue una belleza. No voy a entrar hoy en el detalle, pero usted que es distribuidor, si no es distribuidor, pregúntele a su asesor. Todos los productos vienen etiquetados con cuántos gramos de proteína tiene cada cosa, entonces súper sencillísimo personalizar la proteína de tu socio en la mañana, en la tarde y en la noche. Súper fácil, ¿ok? Y tenemos muchas maneras de completar tus gramos de proteína.
¿ok? Otras fuentes de proteína vegetal son el tofu, por ejemplo, que sí se puede construir una proteína completa, el kefir, que tiene si son búrgalos de leche, tiene bastante proteína también. Eh, ¿Qué otra fuente vegetal? La quinoa también tiene, el problema con la quinoa es que también trae mucho carbohidrato, entonces ahí no puedes como que completar solo de eso. Proteínas vegetales como espinacas, como champiñones, no son proteínas completas, es decir, no tienen todos los aminoácidos que se requieren para que digas es un pedazo de carne. No. Sí tiene proteína, pero son otros tipos de proteínas que sí te sirven, cómetelas. Pero es importante que estos 70, en el ejemplo, si pesa 70 kilos, esos 70 gramos de proteína sean de proteína completa. El colágeno es proteína, tiene 1 gramo de proteína, la porción nuestra tiene 1 gramo de proteína, pero esa proteína es especialmente para producir, bueno, para la elasticidad de la piel, cabello, uñas, articulaciones. ¿Sí? ¿Me van siguiendo con esto? Bueno, entonces, en resumidas cuentas, las fuentes más importantes de proteína vienen ahí, en los huevos. La leche no lo tomes como una fuente de proteína, sobre todo porque, bueno, ya ahora la leche que tomamos es eh, muy química, entonces no lo tomes como una fuente de proteína. El queso sí lo puedes tomar como fuente de proteína. Tienen poquita cantidad de proteína, pero también lo puedes tomar como fuente de proteína. Pero en general, de donde vas a sacar la cantidad de proteína son de los huevos, la carne, el pollo, el pescado. Y el producto Herbalife, pues obviamente todo el producto, bueno, las fórmulas tienen proteína, ¿no? Es proteína vegetal, pero sí está completa, sí es el equivalente a un pedazo de carne, ¿no? Porque está diseñada así. Ok. Entonces, personas con de dieta ¿qué? Personas en dieta o que se ejercitan 1 o 3 veces por semana, 1,2 gramos de proteína por kilo de masa corporal. Es decir, la multiplicación ya no es por 1, es 1,2 y esos son los gramos que te vas a comer de proteína al día. ¿Ok? Y personas que se ejercitan 6 veces a la semana, ahí dice 1,6, puede ser desde 1,5 hasta 2 gramos, depende de la cantidad de ejercicio que estés haciendo. Obviamente, mayor requerimiento vas a tener, pero muy importante, bueno, yo siempre les digo esto, cuando tú empiezas a incrementar cantidad de proteína, sea animal o vegetal, escucha tu cuerpo. Es decir, a lo mejor te estás comiendo, en promedio la gente se anda comiendo como 20, no, como 30, 40 gramos de proteína al día, y si te tocan 80, y tú de un día para otro, de estarte comiendo 40, le subes 80, pues obviamente no te vas a sentir muy cómodo digestivamente. Es pesado, tu cuerpo no está, tu microbiota no está acostumbrada a esa cantidad de proteína, entonces ve siguiendo, ve aumentándole. Ahí usa tu asesor siempre. Si tú eres un distribuidor y no le entiendes muy bien, pregúntale a quién más confianza le tenga, no es cierto, a quien sepa de esto. Yo siempre les digo, escucha tu cuerpo. Es el que te va a decir sí o no. Porque además, tu microbiota, que es la población de bacterias que va a hacer la digestión, está acostumbrada a comer ciertas cosas. Y si tú se lo cambias, si no tú comes mucha proteína y no tienes las bacterias y los hongos y las larvas que se van a comer, te van a digerir esa proteína, te va a causar indigestión. Entonces, eso es irlo adaptando poco a poco. Es una de las ventajas de la nutrición celular, que es muy fácil de digerir. Por eso se hizo proteína vegetal y no animal, porque es muy, muy fácil de digerir. ¿Ok? Entonces, esta parte es muy importante, muchos cuidado con las dietas, no son la solución, una dieta sin conciencia, una dieta de restricción calórica, una dieta de restricción de alimentos, sin realmente tener un equilibrio nutrimental, sin realmente tener una asesoría, no lo hagas porque mira lo que sucede y eso es algo que yo viví mucho tiempo antes de tomarme la nutrición. Haces la dieta, entras en un déficit nutricional, obviamente te da ansiedad, estrés, hambre, te pones de malas, obviamente en el momento abandonas la dieta y cuando abandonaste la dieta te deprimes, entonces ya no vuelvo a hacer dieta nunca en mi vida, yo voy a ser gorda toda mi vida y entonces comes más y entonces vuelves al sobrepeso. Y luego la semana que entra vuelves a ponerte a dieta y luego vuelves a pasar el déficit nutrimental y luego vuelves a estrés y luego te vuelves a deprimir y luego dices rompes la dieta, entonces dices, bueno, el lunes que entra comienzo, y como el lunes que entra comienzo y voy a comer todo lo que no voy a comer la siguiente semana que voy a estar a dieta. Entonces, no funciona. Y aparte, para la salud mental son terribles, pero para la salud del cuerpo, más.
¿no? No más, son igual de mal. De solución, en el caso de obesidad infantil y sobrepeso, que es de lo que hablábamos hace un rato, pues en realidad no está la solución en los niños, la verdad es que la solución está en los papás, en que los papás aprendan a fomentar buenos hábitos nutrimentales en casa. Este tema es bien delicado y bien sensible porque finalmente los niños no van a hacer lo que tú les digas que hagas, van a hacer lo que tú hagas. Si tú en tu casa tienes la alacena llena de cornflakes no voy a decir nombres, pero con mucho azúcar. Por todos los cornflakes que son para niños están llenos de azúcar, yo no sé por qué, no sé qué tiene en la cabeza esta gente, pero todos los cornflakes que son para niños están llenos de azúcar. Entonces, si tú tienes cornflakes para el desayuno, si le tienes galletitas para el postre, si tienes refresco en el refrigerador, tienes mermelada, tienes peanut butter, tienes Twinkies, tienes las cosas que tú vas a los jugos que son para niños, que son de colores, todos son llenos de químicos, los colores son todos químicos y además son llenos de azúcar. O si tú les tienes todo eso, en la casa, pues obviamente se lo van a comer. Obviamente va a ser su deseo. Entonces, cuando salgan a la calle te van a pedir más de lo mismo, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo siempre le digo a los papás, un tema bien delicado y bien sensible, pero de verdad es que en tu casa no tendrías que gastar dinero en eso, mejor cómprale nutrición, ¿no? Si tú evitas las galletas, si tú evitas los juguitos, si evitas los cereales, los yogur con azúcar. Si evitas todo eso y las papitas y el refresco y la soda, ya te alcanza para la Fórmula 1. Y ya les puedes dar un par de huevos con su Fórmula 1. Mira, no ocupan más, ¿no? Entonces, bueno, ya fue un pequeño regaño, sensible según yo, pero bueno, ejercicio. Y obviamente, este tema de los niños es igual que cuando existe un diabético en la familia o una persona que le dio alguna enfermedad, ¿no? No sé, le dio casi un infarto o o ya le dio el infarto, pero sobrevivió. Entonces esa persona come especial. A esa persona no le den la grasa de más y no sé qué, y sin azúcar y no sé cuánto, y todos los demás siguen comiendo lo que enfermó al enfermo. O sea, todos deberíamos de comer así, ¿no? Con la nutrición, con nuestra nutrición es algo que yo le digo mucho a la gente. No es una nutrición para diabéticos, pero es ideal para diabéticos. ¿Por qué? Porque está súper balanceada, porque tiene más proteína que azúcar, porque sí tiene la fructosa de las frutas, que son carbohidratos que el cuerpo necesita. Pero entonces, así como se diseñó esta de nutrición para todos, es ideal para diabéticos porque todos deberíamos de comer como come un diabético cuando ya está enfermo. O sea, en realidad no es así, no es porque es diabético, es porque así deberíamos comer todos para estar saludables. Ah, bueno, el ejercicio es parte de la solución. No lo pasé bien rápido, quién sabe por qué, ¿verdad? Mi inconsciente me traicionó feo. Pero el ejercicio es muy importante para la buena salud. De hecho, de verdad es súper importante. Yo todos los días me escucho algo que tenga que ver con el ejercicio para ver si me entra en la maceta, que es bien importante. Y a mí si me atacas el cerebro, me pongo mal. Entonces, también el cerebro deja de envejecer si tú haces ejercicio. Creas rutas neuronales nuevas, si haces ejercicio. Obviamente la masa muscular la mantienes. El momento de mantener masa muscular no es cuando ya tienes 80 años, es desde los 30 para que cuando llegues a los 80 estés fuerte y saludable. Entonces, el ejercicio es súper importante y obviamente nuestra alternativa a la nutrición celular, ese es el tema, muchos. Todo lo que les acabo de decir, todo, la cantidad de gramos, que si las proteínas, que si las vitaminas, que si los minerales, que si el agua, todo está comprimido en 4 vasitos. Entonces, realmente es súper práctico. Yo creo que la razón principal por la cual yo me adherí a la nutrición fue por lo práctico que era. Yo era estudiante, estaba terminando la carrera, tenía el servicio social, tenía la tesis y tenía todas las prácticas profesionales que estaba haciendo en ese momento. O sea, no tenía, y no me gusta cocinar, no tenía tiempo. Entonces, para mí fue súper práctico porque de verdad es muy práctico. Tú te tomas estos 4 vasitos y le das al cuerpo todo lo que necesita, todo, y te despreocupas de muchas cosas. Espérame. Entonces, el primer paso es el alimento que limpia, así le decimos, es el aloe, y le decimos alimento que limpia porque es lo primero que hace por tu cuerpo. Limpiar el cuerpo lo cicatriza, lo desinflama, lo desintoxica. Entonces, obviamente es una belleza de producto. A mí, yo creo que la aloe es algo, debería estar como en la alacena de todo el mundo, así como hay sal
en todas las alacenas. ¿Y qué más hay en todas las alacenas que no puede faltar? Pimienta. Bueno, en la mía nada más hay sal y limón. Si ves, está en el refrigerador con limones. Y, y bueno, pues aloe, obviamente, pero así, como esencial, debería haber un aloe en cada casa y también una Fórmula 1 para no contradecir a Marcius. Después del aloe, nosotros nos tomamos el alimento la bebida que oxigena o el té concentrado de hierbas, y lo acompañamos con fibra porque la fibra es otro de los nutrimentos que no consumimos con la comida y que sí se necesitan para el cuerpo. Tu microbiota, la que se come la fibra no eres tú, son tus bacterias buenas. ¿Ok? Por cierto, hay algunas, bueno, no comemos suficiente fibra. Entonces, en el segundo paso le ponemos el té, que son los antioxidantes, que tampoco comemos suficientes antioxidantes con la comida, y tiene un montón de hierbas que nos ayudan a darle energía al cuerpo, que oxigenan, le dan oxígeno a nuestras células, que nos ayudan al sistema linfático. No es una belleza ese concentrado de hierbas, es un tesoro. Y bueno, acompañado con la fibra, pues ya le damos este plus que la mayoría de la gente necesitamos. Y como tercer paso, nos tomamos el alimento que nutre, que ahí tenemos vitaminas y minerales, 21, sumados las vitaminas y los minerales que necesitamos en el día. Aminoácidos, dice ahí más de 17. Es muy importante ese número porque son el número de aminoácidos. Los aminoácidos, haga de cuenta que la proteína es, imagínense como una cadena. Y entonces los aminoácidos son como los eslabones de la cadena. Entonces, hay cadenas que tienen proteínas que tienen menos aminoácidos y sirven, por ejemplo, el colágeno, que no tiene todos los aminoácidos, no tiene los 17, tiene algunos, porque esos aminoácidos que el colágeno tiene son precisamente para la piel, son para el cabello, son para la elastina, son para las articulaciones, pero no tiene los 17, no va a formar masa muscular. ¿Para qué se necesita que tenga los 17 aminoácidos? Para formar masa muscular en el cuerpo. ¿Ok? Por eso es súper importante. Entonces, ¿se acuerda que le dije que los champiñones, la espinaca, no es una proteína de alto valor biológico, se le llama, porque no tiene los 17 aminoácidos? Nuestra Fórmula 1 es una proteína vegetal y sí tiene los 17 aminoácidos que se requieren para que se diga que es una proteína de alto valor biológico. Tiene grasas y aceites esenciales, todos los que el cuerpo necesita en una sola comida. Este acotamiento que estoy haciendo de una sola comida es muy importante porque sí contiene todas las vitaminas y minerales, pero para una sola comida. Estamos entendiendo que tú en tu cena y en tu comida vas a tomar también otra fuente de vitaminas y también otra fuente de minerales y que vas a completar las que necesitas. Pero si no es así, es ahí entonces que requieres la Fórmula 2, que no es el tema del día de hoy, pero luego me emociono. Entonces, luego tenemos la proteína la proteína natural que dice ahí más fuerza y resistencia, porque esta proteína no solamente es vegetal, sino también tiene proteína de suero de leche que hace que tenga estos más cantidad de los aminoácidos que nutren al músculo. Entonces también te da más saciedad, es con la que completamos la cantidad que necesitas. Yo te decía que yo me tomo 30 gramos de proteína en mi alimento, de 25 a 30, depende. Eh, entonces le pongo 2 cucharadas de Fórmula 1 y 4 de proteína natural. Y si a veces tengo ganas, le pongo 3 de proteína natural y una de gol. Bueno, no te voy a hacer bolas, pero entre las proteínas que tenemos, combino para que tengan los 30 gramos de proteína. Pero yo necesito 4 para que alcance los 30 gramos de proteína. Si tú te estás tomando 2 cucharadas de Fórmula 1 y una de Plain y pretendes que no sea tu desayuno y no eres el niño de la mesa, tienes problemas, te va a dar hambre después, ¿vale? Entonces, Ah, esa es la fórmula, la proteína natural, pero lo que sí te puedes asegurar es que con las 2 cucharadas de Fórmula 1 y la Plain, la una que le ponemos, tienes ahí 14 gramos de proteína, que sí es como que la base de lo que por lo menos todo el mundo deberíamos desayunar para irnos a trabajar, porque el desayuno no es la comida más abundante del día. En mi caso, sí, luego les explico por qué. Pero también como ahora la comida, pero para mí el desayuno sí es debe de ser muy fuerte en proteína. Luego tenemos el NRG como parte de la solución,
yo siempre le digo a la gente cuando está empezando a aprender a cómo tomar la nutrición, que el NRG no es parte de los 114 nutrientes que ocupamos, pero a nosotros nos gusta ponerlo en nuestro combo avanzado porque realmente sí le da a la gente esta concentración, eh, es un bioregulador, entonces sí, sí te regula, ¿no? Yo, por ejemplo, me tomo el concentrado de hierbas y enseguida el concentrado en la mañana y después del concentrado de hierbas me tomo un NRG, porque si me tomo otro concentrado de hierbas, ando súper acelerada. Y entonces este aceleramiento, de repente atropello a la gente porque yo así como que, espérame, o sea, vas muy lento, ¿no? Y entonces el NRG me calma, pero no me quita energía y hace que mi mente esté clara y hace que mi mente esté enfocada. Yo siempre les digo de broma, ya lo voy a cambiar porque entonces me lo estoy diciendo, dice, pero lo voy a decir por última vez, que mi cerebro es como de bulbos. Como yo tuve anemia mucho tiempo, de verdad, yo despierto a las 6 de la mañana. Bueno, ya no me pasa, desde que me tomo el glicinato, de verdad ya no me pasa, y la creatina. Mi cerebro, o sea, yo despierto a las 6, abro los ojos a las 6, mi cuerpo despierta a las 6, pero mi cerebro empieza a reaccionar como a las 8 y mi mi sentido del humor regresa como a las 10 de la mañana. Entonces, no puedo esperar tanto tiempo para empezar a trabajar, ¿no? Pero entonces, para eso me sirve mucho el NRG y el concentrado de hierba. Yo los tomo muchísimo juntos, de verdad. Entonces, por eso lo pusimos en nuestro combo completo, ¿vale? A nosotros así nos gusta recomendarlo, pero realmente podrías tomarte los primeros tres y ya está solucionado el tema de la alimentación con la proteína que decimos. Esa es digámoslo así, como nuestra solución más, más rápida para todo el mundo. No te puedes no solamente la cantidad de proteínas, sino también personalizar a tu bolsillo. Es decir, yo siempre le digo a la gente, esto es como cuando te pagan, ¿no? Cuando recibes tu quincena y entonces te vas al restaurante. Ya cuando un día o 2 días antes de la quincena te vas a los tacos porque no te alcanza. Entonces lo mismo, ¿no? O sea, pues si al principio de la quincena te alcanza para más proteína, pues échale más proteína y si después nada más la nutrición básica, pues nada más la nutrición básica porque al final de cuentas sí te va a dar una alternativa de buena alimentación a comparación de los burros que te puedas comer. Bueno, yo digo burros porque yo estoy en Tijuana y de verdad es que el desayuno del 80% de la gente que trabaja en la mañana, yo llego al club a las 8, bueno, antes, y las taquerías de la esquina están retacadas de gente que se va a, bueno, se zambute 3 tacos y un refresco y se va a trabajar, ¿no? O los burros, en todas las esquinas de Tijuana vas a encontrar burros con avena y se comen 2, 3 burros y se gastan sus 100, 120 pesos en eso, ¿no? Pero es el desayuno más barato y más práctico según esto. Entonces realmente nos hace falta mucho trabajo a la gente que tenemos club. Yo sé que no es tan fácil porque hay que cambiar mucho de mentalidad acá de la gente, pero cuando tú le das información a la gente y se da la oportunidad de tomárselo, se puede dar cuenta que esos unos 100 pesos que se gastan los burros o en los pacos les van a beneficiar muchísimo más si lo invierten en su nutrición. Es lo mismo que se está gastando ya, pero va a tener un beneficio maravilloso en su salud, va a tener mucha más energía por el mismo 100 pesos, va a tener mucho mejor digestión por los mismos 100 pesos, va a dormir muchísimo mejor por los mismos 100 pesos, va a tener mejor estado de ánimo por los mismos 100 pesos, entonces vale la pena hacer el cambio. Entonces, muchachos, a mí nunca me alcanza el tiempo. Miriam, Centro Miriam. Hola Miriam, ¿cómo estás? No sé qué horas son, me quitaron aquí mi teléfono, entonces, ya tengo acá la hora. Ah, ya me superpasé. ¿Pero tiene alguna pregunta? ¿Y quién vaya a hacer, quién va a hacer la rifa? No veo por ahí ¿cómo se llama? Ah, a Martiux a veces nos ayuda. Lulú, Lulú, ¿si estás ahí o no estás ahí? Ya la vi. Híjole, estoy tomando Liftoff a las 5:24 de la tarde. Lulú, ¿me ayudas a hacer la rifa? Sí, ya estoy lista. No la escucho. Yo creo que sí. Hola Miriam, ya vi que abriste ahí la cámara. Ya, Bueno, dile. ¿tiene alguna? Sí, Lulú, ¿me ayudas? Sí. Mm, Ok, en lo que Lulú hace la rifa, no sé si Pregunta, Lore. estabas preparada, Lulú, para hacerla. Yo sí tengo una pregunta. Bien. Ok, ¿tiene alguna pregunta? Sí, yo sí.
Hay que aprovechar No, el tiempo, muchachos. Lo que hacen la rifa. no, ya no hay más, mira. ¿No tienen preguntas? Como dicen los maestros. O sea, buena para explicar o no entendieron nada, dicen Lore, los maestros. Espero que sea una combinación, por lo menos. Yo sé que es un tema Lore, no tan fácil, hablando sobre todo de que personalizar tu proteína no es tan fácil. Estoy haciendo tiempo, en lo que luego hace en lo que hace su boletín de Lore, lista. ¿Tienes alguna pregunta, Miriam López? sí, yo sí tengo una pregunta. Ok. ¿Qué les iba a decir? Es muy No sé si me complicado, escuchas. más bien dicho, no quiero usar ni usar la palabra, pero no es tan fácil consumirte la cantidad de proteína que necesitas. Inclusive, yo que trabajo en un club, que tengo muchos años trabajando en club, si no estoy atenta de la cantidad de proteína que voy comiendo sobre el día, me es fácil no comerme los gramos de proteína que necesito. Entonces es bien importante. Y de verdad, cuando estoy atenta y me los como, es impresionante la diferencia en la energía, obviamente en el tema del hambre, en el descanso por la noche. No, no, no. A ver, ¿quién sí tiene una pregunta? Usuario de Zoom to Everyone. Lore, yo sí tengo una pregunta. Pues hágame su pregunta. No sé, no sé, soy Juanita. Ok, Juanita, hazme tu pregunta. ¿La vas a hacer por el chat? No, ¿ahí me escuchas? Juanita, ¿la vas a hacer por el chat o vas a abrir tu micrófono? ¿Me ves? Ahí estás. Dime, ¿Pero Juanita, me ¿cómo estás? escuchas? Oye, ¿Me hay que escuchas? ponerte tu nombre ahí. No ¿Me te escuchas? escucho. Sí, No, es que yo eso no es te lo escucho, qué malo. raro. Y Pero vengo hazlo por manejando. el chat. Vas manejando. No te escucho. Ya, para la otra. Y Ay, no para tienes la el otra. mood. No sé. Tiene cámara Mándale y un todo. audio Yo en sí tu la escucho, teléfono. Lore, creo que nada más no la escuchas tú a la señora Juanita. Em, Ah, pues, sí, se lo- Bueno, entonces te la digo y o el tú de se la Dale, si dices, quieres, un porfis. audio. Entonces les decía, sí es muy importante que tengamos este cuidado de tomar la cantidad de proteína que necesitamos al día. Tiene muchas implicaciones tanto para hombres como para mujeres, pero digo, el tema del ciclo hormonal que las mujeres vivimos hace que tengamos muchas más manifestaciones de esta deficiencia de hormonas que sufren tanto hombres como mujeres cuando hay falta de proteína. Y la pérdida de fuerza también depende de la proteína, totalmente sí. La pérdida de fuerza en piernas y en brazos es un sí rotundo, depende de la pérdida de proteína. Totalmente. Recuerda que el cuerpo, cuando tú no consumes suficiente proteína, es una excelente pregunta. Cuando tú no consumes suficiente proteína, el cuerpo empieza así lo veo yo, ¿no? Con un barquito que empieza a soltar peso para poder seguir avanzando. Entonces el músculo es pesado. Entonces empieza a perder masa muscular y las piernas, que son los músculos que te cargan, se vuelven muy débiles porque están constituidos en su mayoría de grasa y la grasa no da fuerza. Entonces, claro que es un sí rotundo. Cuando empiezas a perder fuerza en piernas y brazos, eso pasa obviamente mucho en la gente adulta, es por falta de masa muscular y viene a la colación que también es falta de proteína. Una de las cosas también que suceden mucho y es parte del ejercicio, muchachos, es que, por ejemplo, cuando empiezas a perder la fuerza, inconscientemente, y esto estoy hablando de gente joven que no se ejercita, que no come suficiente proteína, que joven, estoy hablando de los 30 y pico, 40, empieza a suceder este fenómeno sin darte cuenta, que es que como empiezas a perder fuerza, cuando te vas a levantar de algún lugar, te levantas, te impulsas con los brazos, porque ya no te puedes con las piernas. Entonces, pon mucha atención. Estoy hablando de gente joven, 35, 40 años. Obviamente, esto es típico en la gente adulta. De hecho, la gente adulta, tercera edad, por eso usa un bastón, porque no tiene suficiente fuerza. Sus brazos, sus piernas, que es el músculo más largo, pues no tiene proteína, no tiene comida. Entonces, haces un ciclo vicioso.
de no comes suficiente proteína, pierdes fuerza y cada vez usas menos las piernas porque te levantas con los brazos, porque le pides a alguien que te ayude a levantarte, es decir, dejas de ejercitar las piernas. Pues una de las cosas que yo empecé a ser consciente de unos meses para acá es, cada vez que me agacho, me levanto como si fuera una sentadilla. No me agarro de ningún lado, me agarro para impulsarme, para levantarme, porque lo empiezo a hacer de una manera como automática, inconsciente, o sea, como un recurso, porque no hay suficiente fuerza. Porque mi problema es que no he concientizado el ejercicio como la proteína. Entonces, eso va junto. Para que la proteína haga que el músculo esté fuerte, requiere el ejercicio. Entonces, usted ponga atención en eso también, ¿no? ¿Qué cosas está dejando de hacer o qué cosas ya no puede hacer? Por ejemplo, la gente ya de los 60, 70 años empieza a darse cuenta que no puede abrir cosas, le cuesta más trabajo. Entonces, si le cuesta, no lo deje de hacer. Ejercítese para que lo pueda hacer. Ahí es pérdida de fuerza. Es muy, muy, muy importante. Y ahí todavía más importante, hablando del tema hormonal, porque el músculo de proteína, el músculo y la grasa en el cuerpo producen hormonas. Entonces, si tú no tienes suficiente músculo, no estás produciendo las hormonas que requieres para la fuerza. Y entonces, si tienes mucha grasa, estás produciendo mucho estrógeno, pero no del bueno. Y entonces hay mucha inflamación, hay mucha irritación en todo tu cuerpo y dolor en el cuerpo, porque la inflamación genera dolor. Estoy hablando de inflamación a nivel celular. Entonces, súper importante, muchachos. Es un tema súper amplio. Gracias, Lore, ya me retiro. Ya me dijo que estoy de tardada, la verdad, Victoria Díaz, que se conectó puntual y ya son las 4, 5 y media, yo sigo hablando. Dice. Ya tienen yo estoy haciendo. Ay, hablemos alta, ¿verdad? Perdón. Ya tiene la rifa, Lulú. Ya. Obviamente, muchachos, ¿qué vamos a rifar? Obis, una proteína natural. Vamos a poner guapos hoy porque es el tema de la proteína. A ver, oye, ¿A la espérame. primera o a la Lulú, no sé si última? anotaste a Miriam. No la mandé porque estoy ocupada. Sí, Miriam es mi, sí, sí Miriam aparece es mi ahí. invitada. Miriam ¿La notas, López. porfa, Lulú? Miriam López. Porfis. Ya está, ya está. No, ya no nos va a contestar más preguntas. Sí A ver, está, ¿sí ¿eh? ya la tienes? Ay, que ya la tienes. Hazme así, Lulu, porque por alguna razón no los escucho. Creo que yo tengo creo que yo tengo el sistema para no escucharlos. A la Ok, primera, entonces, a la ¿cómo primera, va a decir Lulu que ¿cuál? ganó? A la Ah, primera, ¿cuál? saca el papelito y lo muestras en la cámara y también lo escribes en el chat del grupo. Sí, no sé por qué, no sé qué dice. Ay, déjalo, meto otra vez. Qué desesperación que tengo, esto yo así. Oye, Lulo, a ver, escríbelo en el chat, Lulo, porque no veo. Ay, pues no lo veo. Pues me saqué yo. Por eso me da risa. Cómo lo escribo en el Escríbelo chat? en el chat de asociados. En Ah, el chat donde te pusieron los nombres, ahí escribe ganador y pone el nombre. pues yo, ni modo, ¿cómo le pongo? Que lo vea de ahí, pero no veo. Salí yo. Salí yo. No sé, No se oye ella. ganó ella. Sí, también yo creo. No, ganó ella, ella solita se lo va a dar a ella misma, supongo. Lo saco otra vez. Bueno, entonces sí, no sé, yo soy la que tengo el chat, la programación así para que no se oiga nadie, pero dice que sí, sacó el papelito es ella. Ella, Lulu. No sé, Hola. saco lo. Bueno, no, es que esto de que no puedan hablar está complicadísimo. Mándale un mensaje ahí en el chat. A ver, Sí, sí, está siendo saque. grabado. Ok,
que yo le voy a decir a la Brenda que no sube esta grabación porque está muy accidentada. Pero bueno, muchachos, por mi parte es todo. Ya sé que me encantaría poder abrir micrófonos y demás, pero estamos bien tarde. La verdad es que yo me engrano en la información siempre. Me encanta hablar de los productos y de los temas de salud. Este, y entonces nos vemos el jueves aquí en Tijuana, los que están acá en Tijuana, en la Universidad del Éxito, tenemos tema de liderazgo, va a estar muy padre, puro desarrollo personal, va a estar muy, muy padre. Nos vemos por acá el jueves. Recuerden que tenemos nuestro evento mensual el día 11 de abril, aquí en Tijuana también, y los esperamos también en ese evento, ¿sale? Que tengan muy bonita tarde, Dios me los bendiga. Bye, bye. Ya. No sé qué hice que no escuchaba yo.